La reforma a la salud vuelve y juega. Ya está nuevamente en el Congreso de la República, ya la tienen en sus manos los congresistas, ya hay pues en torno a ella los comentarios obvios de un lado y de otro, a propósito de que, por ejemplo, la oposición no quiere que haya reforma a la salud. Y, por ejemplo, un comentario que es recurrente en torno a este nuevo proyecto es que es un resumen de la anterior. Bueno, aquí tenemos a una persona que sabe de la salud y que sabe de esa reforma porque la conoció al dedillo como ministra de Salud y hoy sigue al frente del tema. Obviamente no lo abandona. Estamos hablando de Carolina Corcho, ella es exministra de Salud y está con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información. Un clic. Bienvenida, Carolina Corcho, a Clickracia. Muchas gracias por la invitación y por esta entrevista. No la veo en cámara. Tengo problemas con la cámara. Aquí te estaba mandando una foto porque no creo que bueno. lograr. Ya, tiene problemas con la cámara. Sí. Listo. Entonces, hágame un favor. Le pido yo a José, a ver dónde está la cámara. Bueno, consígame, por aquí me manda ella una fotografía. Enseguida se la hago llegar yo a nuestro productor, a José, para que nos la apoye. Pero mientras tanto, tenemos imágenes para que vamos, como decimos nosotros, pintando la entrevista. Para que podamos conversar de una vez y no perdamos tiempo con Carolina Corcho. Bueno, lo primero es decirle, Carolina, pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Bueno, oiga, el comentario que acabo de hacer, es cierto, es este proyecto de reforma a la salud un resumen del anterior, pero es lo mismo. No, Roger, mira, lo primero es que este proyecto que radica el gobierno la semana antepasada tiene muchas diferencias respecto al proyecto de ley que yo radiqué hace más de un año. Dado que este proyecto de ley que yo radiqué hace más de un año pasó por un proceso de concertación en la Cámara de Representantes que obtuvo la mayoría de los votos de los partidos políticos de la Cámara. Lo que sí retoma, y está muy bien, el actual proyecto de ley que se presenta por parte del Gobierno Nacional son esos acuerdos adelantados en la Cámara de Representantes con la mayoría de fuerzas sociales y políticas. Lo que hace esto es que acotan mucho más el proyecto de ley a menos de 50 artículos, que eran más de 150 en ese momento, aclaran cosas que de pronto habían quedado confusas, las redactan mejor, las mejoran, y eso es lo que radica el Gobierno Nacional. Javier. Bueno. Le habla Javier Arboleda, es un placer tenerla aquí con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic. Usted habla de consensos con las fuerzas del Congreso, pero con los otros actores del sector de la salud, ¿cómo hace consenso? Porque al final, cuando se cayó la última reforma, pues ya se había logrado algo importante con las asociaciones de las EPS, con algunas otras entidades que tienen que ver con el sector. ¿Ese consenso cómo sigue? Bueno, lo primero es que este es un proyecto de ley de iniciativa de la sociedad civil que presenta el gobierno, pero esto es un proyecto de ley que se trabajó hace más de 10 años con las organizaciones médicas, de pacientes, con las organizaciones de usuarios, de la sociedad civil. Posteriormente se le entrega al gobierno y ahí es cuando yo asumo como ministra para presentar. Entonces esta reforma ya viene con mucho trabajo, mucho acuerdo y concertación con la sociedad civil porque es su origen. Posteriormente, en la Cámara de Representantes se surte otro proceso de concertación, no solo con los partidos políticos, sino también con actores del sector salud. Y ya en el Senado de la República, después de su hundimiento, las EPS, sus dos gremios nacionales, más las principales EPS, firman un documento que conoció la opinión pública con el presidente de la República estableciendo un acuerdo que está incluido dentro de este articulado que radica el Gobierno Nacional. Por supuesto que hay sectores opositores que jamás se van a sentir incluidos en el acuerdo, sectores opositores tanto del área social como política,
pero pues efectivamente el acuerdo se tiene que tejer con las mayorías, porque si hay una oposición que no le sirve nada, siempre va a decir que nunca es concertación, que va a estar siempre siendo obstruccionismo, pues yo creo que lo que hay que hacer es respetar el derecho de esa oposición a oponerme y avanzar en el acuerdo con quienes mayoritariamente se han sumado a construir el acuerdo. Ha habido siempre, exministra, un comentario en torno a que no hay cómo sostener ese proyecto. Y pues ahí involucra al ministro de Hacienda, que dice pues que este proyecto no tiene claro esa sostenibilidad, permítame, repito la expresión, para llevar a cabo esta reforma. ¿Usted qué dice? Eso fue uno de los asuntos que se zanjó cuando nosotros radicamos el proyecto de ley. Se radicó por parte del Ministerio de Salud con un estudio económico que dirigió en ese momento el economista Luis Jorge Garay. En este proyecto de ley que radica el gobierno, y a mí me parece positivo, se radicó también el concepto económico de factibilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, digamos que ya eso se zanjó y hoy el Congreso de la República cuenta de entrada con los dos documentos. Doctora Carolina, hablemos un poco de dos temas complejos. Uno, el papel de las EPS en este nuevo proyecto, si sigue siendo como seguía, como se presentó en el proyecto que se cayó en el Congreso de la República. Y otro es el enfoque. ¿El enfoque va a ser más preventivo o cómo va a ser ahora con esta nueva iniciativa? Como se había acordado y concertado, las EPS que cumplan con unos requisitos, que se pongan al día en unos tiempos estipulados con sus deudas y sus pasivos, se van a convertir en gestoras de salud y vida. Esas gestoras de salud y vida tienen varias funciones, son más de 20 funciones, pero hay tres que son fundamentales. Primero, ocuparse de lo que se llama la referencia y contrarreferencia. ¿Qué es eso? Que cuando el paciente necesite una cita con el especialista, un trasplante, un procedimiento de alta complejidad, la gestora va a coadyuvar para que esto ocurra y poder ubicar al paciente en el servicio de alta complejidad, dado que ellos tienen la data y el conocimiento para poder hacer eso. Es uno de los acumulados. El segundo es que van a hacer las auditorías a clínicas y hospitales, porque si no la clínica y el hospital va a tener la tendencia a sobrefacturar y necesitamos una auditoría que le pide a la clínica del hospital que se ajusten a un régimen y manual tarifario de regulación de tarifas y precios que no ha existido en Colombia y que existirá a partir de la reforma. Ese es otro elemento supremamente importante. Y el tercer elemento es que harán unos convenios de desempeño con las clínicas y hospitales para poderles exigir resultados en salud, atención de calidad a los pacientes y que de esta manera pues el ADRES, que va a ser ya el pagador único, pueda pagarle a esas clínicas privadas y esos hospitales de acuerdo a ese convenio de desempeño que hacen las gestoras con la clínica de hospital, pero además hay un convenio de desempeño, un segundo convenio de desempeño que hace el ADRES con toda la red de prestación de servicios para que se comprometan a la transparencia, a la rendición de cuentas, a las compras centralizadas que hagan sostenible el sistema de salud, a acogerse al manual tarifario y a otra serie, digamos, de condiciones para ejercer el pago directo. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, doctora Carolina Corcho, dice que este es un proyecto estatizador y dice que además representa un gran retroceso para el sistema de salud en defensa, obvio, de la ley 100 de 1993, que dice él es la que verdaderamente garantiza el aseguramiento social, que no va a garantizar este nuevo proyecto de ley o esta reforma, si se da. Bueno, el doctor Álvaro Uribe hace parte de esa oposición que va a repetir los mismos argumentos que vamos ahorita a controvertir, los mismos argumentos independientes si el texto cambia o no cambia, cuál es el detalle, él siempre se va a oponer. Él no está interesado en que haya una transformación del sistema de salud. Efectivamente, ellos han dicho siempre que esto es un sistema que va a ser estatista, eso es falso.
El 80% de la prestación de servicios en Colombia es privada. El proyecto de ley mantiene los privados y mejora, porque quien está quebrando hoy a los privados son las EPS, que no les pagan y que no invirtieron en capital en las reservas técnicas para poder soportar las deudas del sistema. El daño al sector privado lo está haciendo el actual sistema. El que nosotros proponemos rescata el sector privado prestador, los sectores de proveedores, que también en su mayoría son privados. Van a volver a repetir lo mismo de hace 2 años, que esto es volver al seguro social. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con la estructura del seguro social. Van a decir también que es que vamos a entregar platas a gobernadores y alcaldes. Como ustedes ven en la redacción del proyecto, los pagos van de manera directa a las clínicas y hospitales después de una auditoría de las gestoras y después de una auditoría que ladres también de manera aleatoria hacia las gestoras. 2 mecanismos de control anticorrupción, de contrapeso que no tenemos hoy para proteger los recursos públicos de la salud. Eso no tiene nada que ver ni con los alcaldes, ni con los gobernadores, ni un retroceso, ni el seguro social, pero esto es un mantra que ellos van a repetir, sea cual sea el articulado, van a repetir este mantra para seguir confundiendo al país, porque ellos son una oposición obstruccionista y se les respeta su derecho. Uno esperaría que hicieran una mejor oposición, con mejores argumentos, pero lastimosamente ese es el problema que tenemos ya con la oposición en Colombia. Ha precarizado el debate, lo ha reducido a mantras de fake news, sin dar un debate serio de fondo sobre los contenidos que va a debatir el Congreso de la República. Es una lástima que el expresidente caiga en eso. Él tiene suficientes capacidades de inteligencia para dar un mejor debate, pero pues él ha decidido caer en ese estilo y decisión de ciertos actores de la oposición política y social. Doctora Carolina, ¿cómo viste el ambiente en el Congreso sabiendo que no hay, digamos, un ambiente, valga la redundancia, muy favorable para las reformas? Se ha obstaculizado por todos los medios el inicio de la reforma laboral. ¿Cómo ve usted esta otra alternativa? Y cuando hay por lo menos congresistas que no me consta, pues, pero parecen ser pagados por las EPS o por otras entidades para que hablen mal de este y otros proyectos que tengan que ver con la salud. Bueno, por otro lado, esto es un escenario distinto al escenario de hace un año, porque aquí ya hay acuerdo con las EPS. Las EPS de manera sensata han reconocido por escrito en un documento firmado con el presidente de la República que el sistema ya no puede seguir así. Es que el sistema ya lleva una crisis acumulada de más de una década, reconocida por la Corte Constitucional en el año 2008. En el año 2014, la Contraloría General de la República advirtió: esto está en quiebra, el sistema no da más. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente, en el año 2009 también lo reconoció cuando dictaminó un decreto de emergencia sanitaria que lastimosamente por su orientación equivocada fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en el año 2010, pero ya en el 2009 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe había reconocido la crisis, que el sistema no daba para más. El sistema debió ser reformado desde ese momento, hace mucho tiempo debió ser reformado estructuralmente, porque es un sistema con deudas de 25 billones de pesos acumuladas, eso no lo resiste nadie. Es un sistema que a 31 de diciembre del 2023 tenía que tener reservas técnicas por 16 billones de pesos en inversiones líquidas en los bancos, en bonos, y no los tienen para poder soportar las deudas. Es un sistema que aumentó la tutela en un 42% este semestre, donde se pone una tutela cada 3 minutos, desde hace muchos años. Entonces yo creo que el Congreso tiene suficientes argumentos, pero además el único órgano que hoy puede parar la crisis y poner al país en una transición ordenada es el Congreso de la República. Pues yo llevo muchísimos años, demasiados años, todos los años míos como periodista, que son casi los mismos de la Ley 100 de 1993. Llevo todos esos años oyendo hablar de hay que reformar la salud, hay que reformar la salud. Cada vez se ha presentado un proyecto, eso nunca ha llegado a ninguna parte. En este gobierno, cuando más lejos ha llegado, y con usted,
doctora Carolina Corcho. Es cuando más lejos ha llegado ese propósito de hay que reformar la salud por todas esas argumentaciones que usted entrega. Entonces, bueno, siempre habrá quienes se opongan porque hay intereses absolutamente claros desde el punto de vista económico, porque si hay un elemento clarísimo que ha siempre invitado a hay que reformar la salud, es el de la intermediación, el de el negocio que representan las EPS. Pues hoy precisamente son las que se oponen a que realmente la salud pueda ser reformada, porque lo que se va a tocar son los intereses. Pero entonces, hoy ha avanzado mucho, vuelvo y digo, doctora Carolina Corcho, hoy hay argumentos mucho más claros y mucho más conocidos por todos. Y la oposición sigue con su mantra, empleando su expresión. Puede, no obstante, llegar tan lejos, obstruirse nuevamente la posibilidad de que haya esa reforma que se ha soñado los colombianos durante tantos años. Todo puede pasar en este país, querido Roger, pero pues yo vuelvo e insisto que yo creo que hay mejores condiciones en este momento. Por ejemplo, la petición que siempre hacía el partido de la U en cabeza de la senadora Norma Hurtado era referente a la erradicación del concepto de impacto fiscal. En este caso, el gobierno ya de entrada radica el concepto de impacto fiscal para ser analizado, estudiado. Ellos ya han dicho que lo están estudiando, porque esto sí marca una diferencia, y es que ya de entrada el Ministerio de Hacienda presenta ese informe de impacto fiscal y sella, digamos, esa inquietud que siempre planteaban los congresistas de la República. Entonces pues nosotros aspiramos y tenemos que aspirar en el país que haya sensatez en el Congreso. La situación es grave en el sector salud, reconocida además ya por la Contraloría General de la República, los organismos de control, respecto a los riesgos de saqueo y fuga de recursos públicos de la salud, dado que el actual sistema lo que mantiene es un manejo privado de recursos públicos, donde se manejan más de 90 billones de pesos al año con pobres o casi ningún control que ruedan por este país. La reforma lo que pretende es ponerle controles, doble auditoría, sistema de información público para que todos los colombianos veamos cómo se le paga a cada clínica y al hospital, facilitar la atención de los ciudadanos, que puedan tener lo que se llama la salud preventiva, la atención primaria, la detección temprana de sus enfermedades. La puerta de entrada al sistema no puede seguir siendo los servicios de urgencias o las enfermedades ya agravadas, cuando hay enfermedades que detectadas de manera temprana pueden ser curables. Inclusive muchas no requieren medicamentos, sino medidas preventivas, y todo esto está muy fortalecido en el nuevo sistema, con los cálculos económicos de Hacienda de cómo se financia esto, sin que se afecte la atención de las enfermedades de alto costo. Eso tampoco es cierto, ni se afecta tampoco la atención de la mediana y alta complejidad. Entonces yo creo que es un esfuerzo colectivo que recoge un proceso de concertación ya también de 2 años, además de 10 años de discusión de organizaciones de la sociedad científica, civil, académica, y uno esperaría pues que haya altura política por parte del Congreso de la República ante unas nuevas condiciones donde ya las EPS aceptaron y acordaron en una firma con el gobierno que se requiere la reforma, y varias de ellas han expresado que requieren convertirse en gestoras de salud y vida, como es el caso de Sura, que pidió el retiro porque dice ya como EPS no podemos continuar. Lo están diciendo las propias EPS. Lo único que puede permitir que ellas se transformen en gestoras es el Congreso, porque eso no se puede hacer vía decreto, necesita una reforma legal. Doctora Carolina, me da la impresión de que usted está recorriendo el país haciendo una socialización sobre este tema y un poco mitigando el impacto de la mala prensa que pueda tener, o cuál es la intención suya de este recorrido. Claro que sí, el año pasado también lo hice un recorrido pedagógico. A mí me invitan mucho a escenarios académicos, a escenarios sociales, para poder explicar esta reforma. Esto es uno de los temas más complejos desde el punto de vista técnico, porque la salud tiene muchos actores, le han metido muchas siglas, a veces esas siglas también para que el sistema sea confuso y difícil de digerir por la ciudadanía. Entonces me estoy dando a la tarea de aceptar estas invitaciones para poder explicar y aclarar
Porque vuelvo e insisto, si nosotros tuviéramos una oposición de altura, no estamos diciendo que la oposición no esté en desacuerdo, tienen todo el derecho a estarlo, pero si tuviéramos una oposición de altura, dando unos debates inteligentes, hablando con la verdad, expresando los desacuerdos, pero sobre la verdad del articulado, el país tendría una cultura política más alta, pero desafortunadamente es una oposición muy precaria, entonces el país está inundado de mentiras y nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como médica y como saludista, pues hacer lo que esté en nuestro alcance para poder aclararle a la ciudadanía lo que se presentó y lo que se está discutiendo. Una oposición precaria, a punta de mantras. Yo no había escuchado esa expresión y me llama mucho la atención. Y creo que se me quedará en la cabeza. Es un mantra repetido permanentemente que no va más allá y no profundiza. Es lo que le entendemos la doctora Carolina Corcho, que como dice Javier Arboleda, está recorriendo el país. Este fin de semana estuvo aquí en su tierra natal, en Antioquia, hablando en torno a este tema, explicándolo con profundidad. Ella lo ha hecho aquí muy bien, nos da claridad al respecto, pero obviamente en lo político también usted se ha convertido en una figura política. La hemos aquí presentado en dos de las encuestas que más importante, digamos, que en los últimos 2 meses se han dado a conocer. Una, la de Guarumo y Analítica, y la otra es la del Centro Nacional de Consultorías, y aparece usted, doctora Carolina Corcho, entre las posibles aspirantes a la presidencia de la República en el año 2026. ¿La están metiendo a la fuerza o usted si quisiera ser candidata a la presidencia de la República por el progresismo, doctora Carolina? Bueno, Roger, si bien entiendo, yo no estoy registrada en las encuestas de Guarumo y el CNC. Estoy en unas encuestas que han hecho algunos sectores alternativos, progresistas del país, que son unas encuestas pues que lanzan, digamos, entre más la opinión pública y más el sector progresista. Y pues evidentemente si hay sectores sociales que permanentemente, ciudadanos, personalidades que están aludiendo a esa posibilidad. Pues yo en este momento estoy como reflexionando sobre eso, pero eso es muy prematuro porque todavía no están como las condiciones políticas claras en el país. Pero pues desde luego dentro del recorrido sí me increpan mucho, no solo para hablar de los temas de salud, sino de otro tipo de agendas temáticas del país sobre las cuales he estado escribiendo en una columna semanal que yo tengo en la revista Sur. Doctora Carolina, hablando de ese tema, la derecha creo que está haciendo unas cuentas, digamos, basadas en lo que sucedió, por ejemplo, en Medellín, Antioquia, de lo que podría suceder en el año 2026 en el país. Usted sabe bien a qué me refiero yo y el giro político que hubo aquí en la ciudad y en el departamento. Sin embargo, el tema de las encuestas y de la desfavorabilidad del presidente, más toda esa mala prensa que tiene el gobierno ahora a través de los medios hegemónicos, pues ha colaborado un poco a que se enturbie el ambiente. Pero ese llamado de unión del progresismo, ¿usted cree que da para hacerle la pelea a esta arremetida que se viene para el año 2026? Pues yo veo una situación bastante incierta, digamos, en términos de que los sectores de la derecha tampoco tienen muchos liderazgos. El hecho de que algunos sectores de la prensa corporativa hayan tenido que asumir ser el partido de la oposición, porque debemos decir que algunos medios de comunicación corporativos en Colombia son el partido de la oposición, actúan con la agenda política de la oposición, tiene que ver pues con que los liderazgos políticos son muy débiles para asumir esa oposición, entonces lo tienen que suplir estos medios. Entonces, digamos, allí también hay dificultades. En el caso de Antioquia y Medellín también he visto que los registros históricos de favorabilidad sobre los alcaldes de Medellín, que siempre han sido muy altos, pues también empieza a verse un desgaste ya sobre Federico Gutiérrez, sobre el gobernador, básicamente, porque uno no les ve cuál es la propuesta que tienen para sacar adelante y resolver los problemas de Medellín y de Antioquia. Los ve uno, es una obcecación por hacer oposición al gobierno nacional
Y Medellín y Antioquia necesitan de los recursos y del gobierno nacional para poder concertar políticas públicas que les sirvan a la región. Entonces creo que allí también hay un desgaste por esa postura extremista, de dedicarse a oponerse cuando deberían estar es gobernando y presentando entonces cuál es su propuesta de desarrollo para Antioquia y para Medellín, que hasta ahora no entiendo cuál es, o si la propuesta es el statu quo, que sigamos en las mismas condiciones de desigualdad, pues entonces que lo planteen y que también así se plantee de aquí al 2026, que lo que quieren es que sigan acumulando unas minorías de este país la riqueza nacional, que no haya redistribución, que no haya derecho a la salud, que no haya derecho a la pensión, que no haya reforma agraria para que se distribuya de manera equitativa la tierra, que lo planteen, porque hasta ahora lo único que plantean es no, 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 pero no sabemos cuál es el proyecto que tiene la derecha y la extrema derecha para este país, o suponemos que debe ser continuar en lo mismo que ellos han promovido durante las últimas décadas en Colombia. ¿Qué es la prensa corporativa, los medios corporativos, doctora Carolina? Me refiero a la gran prensa que responde a los dueños de los poderes fácticos de este país, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Ardila Lule, que son dueños, o al grupo Gilinski, que son dueños de comunicación, pero a la vez son dueños de medios de producción, son dueños de enormes intereses que son afectados por políticas públicas redistributivas que está presentando y discutiendo el gobierno nacional y el Congreso de la República. Entonces, evidentemente, en ese sentido, alguno de este periodismo responde a la defensa de esos intereses, de esos poderes fácticos, cuando son afectados sus intereses por las políticas públicas que propone el gobierno. Carolina, ¿usted cree que ha hecho efecto a su manera de entender y ver las cosas, la estrategia del gobierno de impulsar los medios alternativos y de darle de alguna manera vocería y representatividad a algunos influencers que defienden su gestión? Es decir, ¿usted cree que eso ha hecho contrapeso frente a la gran prensa corporativa de la que usted habla? Ha sido fundamental. Hace poco vi un titular, una encuesta, creo que en El País, donde planteaban que solo el 35% de los colombianos le cree a la gran prensa corporativa. Yo creo que como han jugado a ser partido de oposición, han perdido credibilidad porque han perdido la ecuanimidad, digamos, como el equilibrio que se tiene que tener en el cubrimiento, en la opinión, en los comentarios, y eso le ha rastreado una falta de credibilidad en la opinión pública que han terminado por llenar y ocupar los medios comunitarios, alternativos, los medios públicos, y eso es una realidad. Cada vez más la ciudadanía colombiana apela más a los medios alternativos y comunitarios y desconfían más de la prensa corporativa. De ahí que el presidente de la República, a través de su ministro TIC, haya decidido que hay que impulsar la prensa alternativa, el periodismo alternativo, los medios de comunicación alternativos del país, y hay que haya presentado o estén presentando en el país la llamada ley de tercios, que consiste en que, según palabras del presidente Gustavo Petro, un 33.3% de la pauta nacional será para los medios tradicionales, un 33.3% para los digitales y un 33.3% para los alternativos comunitarios. Así que por lo menos eso es práctico, pragmático, doctora Carolina. Eso yo no lo había escuchado en mi vida. Siempre se ha hablado de los medios hegemónicos con esa expresión y todo lo que significa, hegemónicos, masivos, tradicionales y todo su poder. Y ahora, por lo menos este gobierno empodera, si es que obviamente se pone en práctica esta llamada ley de tercios, empodera a esos medios alternativos. Entonces, eso se puede considerar una esperanza para que la comunicación en el país se democratice realmente. Claro que sí, efectivamente eso es una democratización de la comunicación. Me parece que es inteligente, es equilibrado, se hace justicia a los esfuerzos periodísticos y comunicativos de distintos sectores alternativos y de la sociedad civil.
es que los colombianos, bueno, nos interesa mucho lo que opinen desde los centros de poder de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero también nos interesa mucho qué opinan los campesinos sobre el tema agrario. Nos interesa saber mucho qué piensa el sector transportista, del pequeño camionero, del taxista, que no es el dueño del gran conglomerado del transporte en este país. Entonces, de alguna manera, se visibiliza en esta prensa corporativa solo la visión de una parte de la sociedad más rica, de los que detentan esos medios de producción, y nos quedamos sin conocer cuál es la otra visión de la parte de la sociedad. Nos interesa, por ejemplo, en salud, pues la visión de las EPS es ampliamente conocida y representada por la oposición y por la prensa opositora, pero también nos interesa la visión de los pacientes que respaldan la reforma a la salud, de los médicos que ayudaron a construir y a discutir la reforma a la salud, de los trabajadores que también participaron allí. Eso me parece importante, equilibrado y justo para el país. Es justo porque los medios de comunicación son fundamentales en la formación de opinión pública y construcción de cultura democrática. Y es imposible una cultura democrática cuando se anula de entrada la voz del 95% del país, porque solo se representa y se visibiliza la voz del 5% más rico. Doctora, ¿cómo le fue en su tierra en este fin de semana, donde pues se ha dado la idea de que es una tierra uribista, pero por ejemplo la marcha de la semana pasada fue bastante concurrida y pues no se vio representada en los medios tradicionales como usted lo habla? ¿Cómo le fue en su tierra? ¿Qué piensa de la situación a futuro en Antioquia y en Medellín? Bueno, Javier, lo primero, Antioquia no es Uribe, ni ha sido Uribe, y ahorita yo creo, pues a mí me sorprendió realmente el recibimiento, una recepción de mucho cariño, la convocatoria fue muy grande, la gente llegó de manera masiva, hubo una dificultad inclusive con el auditorio que se tuvo que cambiar un día antes y teníamos la duda si la gente iba a alcanzar a responder al cambio de auditorio con un día de antelación y con una citación un sábado, Día de Amor y la Amistad a las 8 de la mañana. Y la gente de manera disciplinada a las 8:15 ya estaba allí llenando el auditorio para poder discutir las políticas públicas de la salud y otras del gobierno nacional. Entonces me declaré bastante sorprendida por esa recepción tan cariñosa que tuve en mi ciudad de Medellín. Carolina Corcho, exministra de Salud, y hoy pues una persona que como conoce, y ya ustedes la vieron y la escucharon, lástima que no la hayan podido ver en video por dificultades técnicas que tuvimos, pero la escucharon con toda la claridad que tiene en torno a la reforma a la salud, y también ya a mí me queda claro la posibilidad de que sea una actriz o actora, una jugadora importante en las próximas elecciones presidenciales. Doctora Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos pues que la vaya muy bien y seguimos en contacto, porque si es cierto lo último que dije, obviamente estaremos en contacto con usted. Bueno, Roger, muchas gracias, un abrazo por esta invitación y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Carolina Corcho. Javier, ¿le queda en la cabeza a usted la idea de que sí va a jugar en las próximas elecciones, Javier Arboleda? No me queda en la cabeza, don Roger, no tengo la menor duda que es una carta que se va a jugar el progresismo de cara a las próximas elecciones. Es una mujer muy preparada, muy argumentada, es una mujer que conoce de lo que habla y lo que hace, tiene carisma, es decir, yo creo que ahí hay una buena candidata, no sé si sea la candidata, no sé hasta dónde pueda llegar, pero creo que este recorrido que está haciendo por el país le va también a servir mucho de cálculo político de hasta dónde puede llegar en esa aspiración, don Roger. Mucha claridad en sus conceptos. A mí me deja, pues, digamos, desde el punto de vista de las inquietudes del periodista, me deja como que con una luz fuerte, muy brillante, que ilumina, hablando de conocimiento, lo que realmente es la reforma a la salud. Entonces, muy clara, habla muy clara y pues si todos los temas los trata con esa
claridad, pues, y si la gente escucha, porque es que una cosa es, recuerde usted, Javier, que la gente tenga discurso, o el candidato tenga discurso, que tenga la capacidad de argumentar, de racionalizar los temas, y lo otro es lo que pasa realmente en un país de la posverdad, en un mundo de la posverdad, que no es solamente Colombia, que es lo que las emociones realmente dictan. Entonces, si alcanzan a escucharla racionalmente, pues tendrá mucha cabida para esas próximas elecciones del 2026. Aunque también es una persona carismática, y eso tiene que ver con la emoción que genera la comunicación.